¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a todos los que están conectados en esta tarde-noche. Para mí es un placer, la verdad es un gusto hablar de todos los temas en general, pero diálisis peritoneal, que es a lo que más me dedico en mi institución. Y tomaré los siguientes minutos para hablarles a ustedes sobre algo que se denomina métricas de calidad en la clínica de diálisis peritoneal. Tendremos otra parte de métricas de calidad enfocadas a metas exclusivas al paciente que veremos más adelante. Me enfocaré un poco en hablar de qué hacer, cómo nos calificamos nosotros de si estamos haciendo las cosas bien, pero más como desde un contexto administrativo, de un contexto global, probablemente incluso hasta hospitalario. No puedo iniciar este tema sin antes hablar un poco de qué son las métricas. O sea, las métricas de calidad en una clínica de diálisis peritoneal definitivamente son súper importantes porque nos permiten medir y mejorar resultados. Definitivamente para nosotros saber dónde estamos parados y cuáles son nuestras áreas de oportunidad, debemos saber qué es lo que tenemos, medirnos respecto a lo que hay en el mundo, ¿no? Precisamente las métricas de calidad nos van a permitir esto con la intención de mejorar resultados. ¿Qué resultados? Clínicos, de seguridad del paciente, de eficiencia operativa y de satisfacción del usuario. Es así que en diálisis peritoneal nosotros podemos medir diferentes métricas, siendo esas clínicas, métricas de resultado, de proceso, aquellas relacionadas al paciente y también administrativas. Tocaré brevemente todas ellas, pero mi énfasis es en aquellas métricas que están relacionadas exclusivamente en calificar la clínica de diálisis peritoneal, no la calidad de la diálisis peritoneal, ¿vale? Estas son las primeras métricas, estas son las métricas clínicas y efectivamente califican, evalúan la calidad y seguridad del tratamiento y me enfocaré a hablar precisamente de métrica relacionada a tasa de peritonitis, a tasa de hospitalización, a tasas de infecciones del sitio de salida y a tasas de fallos de la técnica, que en resumidas cuentas esta pues digamos, es de utilidad porque nos habla de supervivencia de la técnica. Específicamente, todas estas tasas de las que hablaremos tienen, digamos, metas o estándares recomendados por sociedades tanto mundiales internacionales con las cuales debemos medir nuestras clínicas de diálisis. Estoy segura que tenemos esta noche conectados a varias personas que se dedican a esto y para nosotros es muy relevante decir, oye, sí, yo tengo muchos pacientes en mi clínica de diálisis peritoneal, pero ¿qué tan bien lo estoy haciendo? ¿Qué tan bien, qué tanto estoy previniendo, qué tanto estoy evitando que mis pacientes desarrollen tanta peritonitis y que esto nos lleve a una falla de la técnica? Bueno, exclusivamente hablando tal cual de la tasa de peritonitis, quisimos traerles estos ejemplos de cómo hacerlo, porque cuando nos queremos comparar y empezamos a hablar de tasas de peritonitis, pues es importante saber cómo calcularlas, ¿no? Y precisamente viene en este tenor esta charla, cómo hacerlo, cómo reportar nuestras tasas de peritonitis. Bueno, la tasa de peritonitis es el número de peritonitis que tenemos en nuestra unidad entre el número total de años paciente en diálisis. Probablemente cuando vemos estas fórmulas así decimos, híjole, suena un poco engorroso, ¿no? Pero la verdad es que es súper sencillo calcular estas tasas de peritonitis y repito, nos pueden dar perfectamente idea de qué también o qué es lo que nos hace falta. El episodio de peritonitis, obviamente, pues es el diagnóstico de peritonitis, como todos sabemos, o sea, los que estamos aquí conectados seguramente saben que pues la peritonitis se diagnostica con datos clínicos y análisis de líquido peritoneal, con conteo de células y cultivo. Una vez que nosotros tenemos documentado un episodio de peritonitis, esa es la que incluimos dentro de nuestra tasa de peritonitis y en la parte del denominador van los años paciente. Ahora decir, ¿qué es eso de los años paciente? Bueno, pues es la suma de tiempo que cada paciente ha estado en diálisis. Si tenemos 10 pacientes en un año, son 10 años paciente. Si tuvimos 20 pacientes en un año, son 20 años paciente. Ojo aquí porque pues podemos tener pacientes que no necesariamente han estado un año con nosotros en nuestra clínica de diálisis y es muy sencillo hacerlo. Por ejemplo, en la parte inferior de la pantalla ustedes pueden ver que en este ejemplo son 12 pacientes en diálisis peritoneal durante 6 años, durante 6 meses y eso suma 6 pacientes año.
¿Por qué? Porque entonces dividimos el año por 0,5 porque estuvieron la mitad del año y lo multiplicamos por los 12 pacientes y de esta forma obtenemos 6 pacientes año, ¿no? Y luego dice, si un paciente estuvo 3 meses en diálisis peritoneal, pues solamente contribuye a 0,25 pacientes años, ¿no? Esa es la forma de nosotros ir viendo qué tanto contribuyen los pacientes que tenemos en nuestra clínica de diálisis a nuestras tasas de peritonitis. Y aquí viene un ejemplo muy sencillo. Y pues en su clínica de diálisis peritoneal, usted tiene 30 pacientes prevalentes durante un año y se registraron 2 episodios de peritonitis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esta? Pues 30 pacientes en un año son 30 años paciente. Entonces dividimos los 2 episodios entre los 30 y nos da 0,4. Y si ustedes recordarán nuestra diapositiva inicial, y eso es algo que seguramente todos conocen, la ISPD recomienda que la tasa de peritonitis sea abajo de 0,5 e incluso hay literatura que va más hacia abajo de 0,4, ¿no? Este es otro ejemplo, por ejemplo, es otra clínica de diálisis, son 700 pacientes prevalentes, hace poco me preguntaron de algo similar a esto, tuvo 46 episodios de peritonitis, pero no sabe, o sea, lo tiene documentado con 38 meses, o sea, no sabemos exactamente cuántas fueron en un año, entonces es muy sencillo calcularlo porque nosotros dividimos los 38 meses entre los 12 que tiene un año y nos da 3,17. Y entonces colocamos nuestra tasa de peritonitis con el número de peritonitis y lo dividimos entre los 700 pacientes por los 3,17 años que lo tuvo en seguimiento. Y hacemos nuestra división y nuestra tasa de peritonitis es de 0,0207 episodios paciente año, ¿no? Y esta es la forma muy sencilla en cómo calculamos nuestras tasas de peritonitis. Si se fijan, es algo muy sencillo de hacer y es una forma idónea de compararnos contra lo que hay en la literatura en el mundo, ¿no? Otra de las tasas relevantes para las clínicas de diálisis es la tasa de infección del sitio de salida. Si bien las tasas de infecciones del sitio de salida no hay como de forma universal aceptado cuánta es la tasa, digamos, mínima o la tasa aceptada, ¿no? La tasa a la cual no debemos de rebasar. La ISPD considera que deben ser menos de 0,4 episodios por paciente año, pero en general se busca que ocurra menos de un episodio por paciente cada 2 años y medio. ¿Y cómo se calcula? También es muy sencillo. Este es nuevamente el ejemplo, 20 pacientes prevalentes durante un año con 8 episodios de infección del sitio de salida y pues únicamente colocamos en el numerador 8 entre los 20 pacientes durante un año nos da 0,4, ¿no? Ahí estaríamos en metas. Si lo hacemos de una forma distinta y decimos, oye, yo no sé porque yo nunca he hecho métricas en mi clínica y solamente sé que en promedio estos pacientes tienen 38 años 38 meses, perdón, en esta clínica, hacemos exactamente muy similar a como lo vimos en las tasas de peritonitis. Nuevamente los 1,000 pacientes los multiplicamos por los 3,17 años y nos da 3,170 pacientes año y dividimos nuestros 90 episodios de infección del sitio de salida entre los 3,170 pacientes año y nos sale nuestra tasa de episodios de infección del sitio de salida, ¿no? ¿Y por qué son tan relevantes? ¿Por qué es tan relevante en nuestra clínica tener estos parámetros? Bueno, pues es súper importante conocerlos porque entre más se nos infecten los pacientes, pues se van a hospitalizar más, van a tener más daño peritoneal, vamos a tener menor sobrevida de la técnica o cambio a hemodiálisis, va a haber aumento en la mortalidad y eso a nosotros que nos encargamos de clínicas de diálisis, ¿de qué nos sirve? ¿Qué nos habla? Bueno, seguramente puede haber deficiencias en cómo estamos entrenando a nuestros pacientes. Habrá que ver si nuestro personal, el personal que está a nuestro cargo, requiere algún tipo de capacitación extra o si nuestro paciente o su cuidador requiere capacitación extra. No es infrecuente que cuando capacitamos a los pacientes, capacitamos al paciente y a un familiar y conforme van pasando los días, ya 5, 6, 7 personas más quieren meter la mano. Entonces es súper importante ser enfáticos en ese punto de que todas aquellas personas que vayan a intervenir en el proceso de diálisis deban capacitarse para tener mejores resultados, ¿no? También es importante ver si está habiendo algún problema con la técnica de conexión o si hay algún problema con el lavado de manos, ¿no? Incluso más adelante hablaremos de esto con el doctor Chagoya, pero hay algunos estatutos muy bien establecidos de cuándo recapacitar a nuestros pacientes. La ISPD es muy incisiva en que si hay un episodio de peritonitis, después de un episodio de peritonitis, hay que vigilar y hay que ver que el paciente lo esté haciendo bien
y si no hay que educarlo y reentrenarlo. Hay que hacer vigilancias activas del sitio de salida y del túnel. Cuando llegan los pacientes a consulta, no me dejarán mentir, seguramente muchos aquí pues tienen consultas muy cortas y apenas da tiempo de pesarlo, medirlo, ver laboratorios y a lo mejor y no se detienen tanto a estar revisando el sitio de salida. Eso es algo súper importante. Estar revisando el sitio de salida. Yo le digo a los pacientes, vamos a exprimirle su sitio de salida, vamos a revisar el sitio de salida, vamos a ver que lo estén sujetando bien para evitar complicaciones tanto locales como mecánicas. Entonces es súper importante estar haciendo una vigilancia activa de los sitios de salida, establecer protocolos estrictos de higiene, estarles insistiendo en la técnica de lavado de manos y si es posible, con constancia, estarles enviando algún tipo de información, de educación, de videos con la intención de estar recapacitando y que no se les olvide. El mayor error es confiarnos. El paciente conforme va haciendo su técnica de diálisis se va confiando, va diciendo, pues no me ha pasado nada, ahora me voy a lavar las manos sencillas porque ya se me está haciendo tarde. No, hay que insistir en hacer las cosas bien, porque cuando nos confiamos es cuando suelen ocurrir las complicaciones, ¿no? Y lo más importante es la detección y el tratamiento precoz de los síntomas. Entonces, si nosotros estamos capacitados y pensamos en que nuestra clínica debe tener, pues ahora sí que métricas perfectas y comparables contra el mundo, pues nosotros estamos obligados como personal, no solamente que otorgamos la consulta, estamos obligados a ir valorando que nuestros pacientes estén adecuadamente capacitados y si no, enviarlos a recapacitación. Eso es en cuanto a las métricas clínicas. Las métricas clínicas relacionadas a KTB, electrolitos, hemoglobina, las veremos en una ponencia posterior. Hablaré ahora de las métricas de resultado. Básicamente, las métricas de resultados son enfocadas al estado de salud del paciente y básicamente las más, digamos, más relevantes y aquellas que están más reportadas en los artículos nos hablan de supervivencia del paciente y supervivencia de la técnica. ¿Cómo yo sé que en mi clínica estoy haciendo lo estoy haciendo bien? Bueno, pues cuando mis pacientes por lo menos están vivos, más del 80% están vivos al año y que permanezcan en diálisis peritoneal más del 80% de los pacientes a un año de que se les colocó el catéter. Es decir, la sobrevida de la técnica tengan más del 80% de los pacientes persistan con la diálisis peritoneal. Hay algunas otras métricas que, como les comenté, las veremos más adelante. Les quise poner las dos métricas importantes. Una es de tasa de mortalidad general y otra es tasa de mortalidad relacionada a peritonitis, porque finalmente esos son los datos fuertes, los datos duros que nosotros, si en algún momento queremos reportar nuestros datos, esto es lo debemos reportar. Y no solamente me estoy refiriendo a que vayamos a publicar, digo, ojalá y todos tengan la cultura de que publiquemos todos nuestros resultados, pero cuando nos pidan cuentas en el centro hospitalario donde estamos, pues estas son las métricas que debemos reportar. Y esta es la tasa de mortalidad general en diálisis peritoneal y pues nuevamente es el número de muertes entre el total de pacientes años en DP y lo multiplicamos por 1000. Este da un resultado de mortalidad por 1000 pacientes año y pues permite compararlos contra diferentes cortes y contra otras modalidades. Así es como los pacientes que están en hemodiálisis hacen el reporte de sus tasas de mortalidad. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que dice que si 100 pacientes están en diálisis peritoneal durante 2 años y ocurren 10 muertes, ¿cuánta es nuestra tasa? Bueno, muy sencillo, volvemos a hacer nuestro cálculo de pacientes años, son 100 pacientes por 2 años, en total son 200 y nuestra tasa en el numerador van las 10 muertes y en el denominador los 200 pacientes años. Y eso lo multiplicamos por 1000 y nos da 50 muertes sobre 1000 pacientes años. ¿Qué es lo que está recomendado? ¿Qué es lo que está descrito en la literatura? Bueno, que una tasa entre 50 a 100 muertes por 1000 pacientes año se considera dentro de un rango esperable de pacientes de DP, aunque esto depende definitivamente del tipo de población que tenga. Se espera que si nuestra población es predominantemente joven, las tasas de mortalidad sean menores, ¿no? Ahí es muy variable, pero esas son las tasas que están reportadas en diferentes artículos y la recomendación de la ISP. Ahora bien, la mortalidad específica peritonitis, aunque en la gran mayoría de los estudios reportan mortalidad en pacientes en diálisis peritoneal, siempre es importante saber qué tan, digamos, qué tan graves son nuestros episodios de peritonitis. Si un episodio de peritonitis ocasiona muerte, eso
hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos habla probablemente del tipo de microorganismos que tenemos en nuestro centro hospitalario o también del tipo de pacientes que tenemos, ¿no? Y la mortalidad por peritonitis son muertes atribuibles por peritonitis, exclusivamente atribuibles a peritonitis, y entre el total de episodios de peritonitis por 100. Y pues como les dije, nos sirve para evaluar qué tan letal son las peritonitis. Y hacemos un ejemplo muy sencillo. Si hay 200 episodios de peritonitis y hay 8 muertes directamente atribuibles por peritonitis, hacemos nuestra división y nuestra multiplicación por 100 para sacar nuestro porcentaje. Y da un 4% de mortalidad por peritonitis. En la literatura mundial y lo que se ha esperado en muchos centros es que la mortalidad va del 5 al 10%. Sin embargo, hay literatura que incluso llegan hasta el 17, 18%, y eso tiene mucho que ver con el tipo de aislamientos microbiológicos y qué tan rápido empezamos el tratamiento para la peritonitis. Definitivamente, entre más rápido iniciemos el tratamiento, los desenlaces son mejores. Ahora bien, tenemos otro tipo de métricas que son métricas relacionadas del proceso. Esas métricas nosotros como médicos las hacemos poco porque son métricas más de tipo administrativo. Sin embargo, es importante mencionar que estas métricas existen y tiene mucho que ver con el cumplimiento del paciente. A ver, qué tanto va el paciente a su clínica, qué tan bien está capacitado el paciente, digamos, qué tan bien se hace el seguimiento a las complicaciones que presentan nuestros pacientes. Si bien, repito, esas son métricas más de tipo administrativo, es importante destacar que estas existen y que las debemos conocer como encargados de alguna unidad de diálisis peritoneal. Existen otros dos tipos más de métricas. Una de ellas tiene que ver con satisfacción del paciente. Y este tipo de encuestas, aquí va incluido métricas relacionadas a calidad de vida, que es la plática que me sigue, que pues tiene que ver mucho con qué también estamos haciendo las cosas. Si nuestro paciente está bien, bioquímicamente bien dializado, pues obviamente la satisfacción del paciente y la calidad de vida va a ser mejor. Y tenemos otras métricas que son métricas de índole completamente administrativas, que tienen que ver cuánto tiempo el paciente está en lista de espera para diálisis, qué tanta es la disponibilidad del insumo, qué tanto se están cumpliendo los protocolos, y esas son completamente administrativas, ¿no? Y ya para finalizar esta pequeña charla, yo quiero dejar muy claro que aunque fui únicamente yéndome ejemplos de cómo hacerle nuestras clínicas de diálisis, si nosotros no medimos lo que hacemos constantemente en nuestras clínicas de diálisis, no lo podemos mejorar. Medir, tener estas métricas de diálisis nos va a permitir mejorar la calidad, prevenir riesgos, optimizar nuestros recursos y definitivamente mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si en este momento alguien me preguntara, y de todas esas métricas que nos mencionó, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, todas son importantes, pero definitivamente las que más aparecen en los resultados de grandes centros de diálisis peritoneal es la tasa de peritonitis, la supervivencia de la técnica, que algunos lo ponen como supervivencia de la técnica o otros lo ponen como tasa de cambio de técnica de diálisis entre estar de diálisis peritoneal, hemodiálisis, y definitivamente una tasa muy importante es la de mortalidad general y asociada a diálisis peritoneal, ¿no? Básicamente, esas son las tasas que si nosotros estamos administrando una clínica de diálisis, debemos saber, debemos calcular, y es la forma en cómo nosotros debemos medirnos. Y pues eso sería todo de mi parte y continúo por aquí al pendiente.